Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Es un gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes en este su programa REDIE, Semillero de Investigación, un programa de ustedes y para ustedes. En esta ocasión contamos con la presencia de nuestra invitada, la maestra Abigail Frías. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Es un gusto que estés con nosotros, que vengas a compartirnos el trabajo que estás realizando con tu investigación. Tengo entendido que tu investigación está desarrollada para presentar tu protocolo de tesis para titularte del doctorado. Así es. Excelente, te felicito. Cuéntanos, primero nos gustaría que nuestro público conociera un poco de ti. Dinos, ¿en dónde te desenvuelves? ¿Qué es lo que estás realizando? Es tu espacio. Muchas gracias. Pues yo soy maestra, docente de profesión, de formación inicial. Actualmente soy supervisora de primarias federales en educación básica. Estoy a cargo de la zona 93 en Emiliano Zapata, Cuencamé. Ahí pues es un contexto rural donde también varias escuelas son escuelas multigrado, un docente atiende varias escuelas a la vez. Y también me desempeño como catedrática en la Facultad de Economía y Contabilidad de aquí de la Casa de la UGED. Ah, perfecto. No, pues un excelente currículum, maestra. Qué interesante saber que formas parte de muchos niveles educativos y que de alguna manera, pues creo que esto también tiene impacto en el desarrollo de tu investigación. Tengo entendido que tu investigación está dirigida al cálculo mental y a trabajar con los números, el método basado en números, ¿sí? Cuéntanos, ¿dónde nace el interés por tu investigación? Bueno, a mí siempre me han gustado mucho las matemáticas. Digo, las matemáticas para mí es una disciplina muy rica que forma parte de nuestra vida cotidiana. Y me llama mucho la atención cómo a la gran mayoría de nuestros estudiantes, pues la asignatura les resulta, simplemente con el hecho de escuchar matemáticas, ellos sienten como un rechazo, ¿verdad? Siempre hacia la asignatura. A nivel internacional, nacional, vemos una deficiencia muy grande en los resultados que tenemos en matemáticas en nuestro país, ¿verdad? O sea, digo, en evaluaciones que nos hacen tanto internacionales como nacionales o evaluaciones que hacemos de manera local, pues vemos resultados muy, muy bajos. Y entonces digo, pues, ¿qué podemos hacer nosotros como docentes pues para que nuestros estudiantes adquieran ese gusto y desarrollen esa habilidad por las matemáticas, que es algo que les va a servir para su vida? Es correcto. Y cuéntanos, entonces, esto nace a razón de que tú trabajas en el área de matemáticas, que tú tienes un acercamiento muy de lleno con la disciplina. Sin embargo, en los diferentes niveles en los que trabajas, pues bueno, existen diferentes posturas, ¿sí? Diferentes formas de apreciarlo, diferentes posibilidades de adquirir el gusto por esta disciplina. Como bien mencionas, en este tipo de evaluaciones que se realizan, tanto a nivel nacional como internacional, tenemos la posibilidad de darnos cuenta que estos resultados verdaderamente no son tan alentadores. Pero cuéntanos un poco, el modelo basado en números, ¿de qué trata? Sí, mira, pues el método abierto basado en números se creó en España, sí. Tiene en realidad poco tiempo, del 2000 hacia acá, que el maestro Jaime Martínez, él era inspector, pues lo que equivale a un supervisor aquí en nuestro país, en España, y entonces pues él igual preocupado por la manera en que los alumnos, ¿verdad?, estaban aprendiendo las matemáticas, pues decide innovar en esta metodología que consiste, digo, nosotros siempre al hacer operaciones con nuestros alumnos, pues como que aislamos, no trabajamos el número completo, sino que trabajamos en realidad
con cifras. Vamos trabajando las cifras de las unidades, las decenas, las centenas y descomponemos el número global en sí. Él decide trabajar el número de manera global y esta a su vez pues permite que los estudiantes puedan desarrollar su cálculo mental de una manera más eficaz, porque pues ya no hacen una operación aislada. Por ejemplo, si vamos a sumar 15 más 23, nos suman el 5 con el 3, como nosotros hacemos con las cifras, sino que ellos dicen, pues voy a sumar 15 y luego le sumo 20, ya tengo 35, nada más me faltan 3, le añado esos 3, ya tengo 38, y así ellos van trabajando de manera global los números sin aislar las cifras como nosotros lo hacemos de manera tradicional, además de ser una metodología que busca mucho el uso de materiales concretos y de que todas las actividades que se les planteen a los alumnos sean actividades contextualizadas para que ellos no lo vean como fuera de las matemáticas, como algo que no está o no forma parte de su vida cotidiana. De la realidad, ¿no? Así como es. aquellos ejemplos que nos ponían en la escuela de que Juanito se comió 535 chocolates, no se puede comer 535 chocolates, ¿verdad? Sí. Entonces sí, creo que mucho tiene que ver esa parte de contextualizarlo en la realidad y cómo ahora también lo podemos visualizar en la reforma educativa que busca traerlo a la realidad del alumno, ¿sí? Sí, yo vi mucho, digo, a pesar de que pues tenemos modelos diferentes, ¿verdad? Estamos en diferentes países. Exacto. Vi cómo se empataba mucho esta metodología con lo que es ahora lo que está buscando nuestra nueva escuela mexicana, ¿verdad? Que es esa parte de desarrollar en los alumnos no solamente que sepan resolver una operación aislada, sino que todo esté contextualizado, que ellos puedan resolver problemas de su vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, esta metodología, pues eso me pareció muy, muy interesante para poder ayudar a los alumnos a que realmente tengan un acercamiento más real hacia la asignatura. Claro, y finalmente, bueno, busca no nada más aterrizarlos en la realidad o traerlos a la realidad, sino como bien comentabas ahorita, que el alumno se dé cuenta de cómo estos números no son complicados, cómo no son difíciles, cómo forman parte del desarrollo diario de sus actividades y cómo de alguna manera lo pueden eficientar al momento de hacer uso de ellos, ¿no? Sí me ha tocado en alguna ocasión que de repente, pues te preguntan alguna cifra rara y a mí me ha sucedido, no sé si coincida, pero que de repente te preguntan, no sé, ¿cuántos son 80 por 6, verdad? Entonces, o por 84 por 6. ¿Sí? Entonces, en lugar de multiplicarlo, como tú dices, por cifras, o sea, yo sigo 6 por 8, 48, son 480, y luego a los 80 ya nada más le sumo los 24. Exacto. ¿Verdad? Entonces, sí. Creo que sí es algo que a lo mejor inconscientemente, con el paso del tiempo, cuando tienes ese acercamiento por los números, ese gusto por los números, te das la oportunidad de hacerlo. Te lo comento de esa manera porque, bueno, a mí me tocó, de manera muy particular, tener maestros muy buenos, maestros de matemáticas, o sea, muy inspiradores. O sea, no digo que sean malos los demás maestros, no, en lo más mínimo, sino que me tocaron maestros muy inspiradores. Me gustaba cómo explicaban las clases, cómo de alguna manera te trataban de hacértelo tan fluido y tan simple, que ves cómo la facilidad de entenderla es tan simple y tienes ese interés por continuar, ¿no? Entonces, creo que sí nace ahí esa posibilidad. Justo estás hablando de un punto muy interesante de que cómo verlo de una manera natural. O sea, cómo desde nosotros como docentes tenemos esa responsabilidad de que si lo trabajamos con esa facilidad, pues así lo vamos a transmitir. Exacto. Pero, tío, pues en ocasiones pues también tenemos, nosotros como docentes, tío, yo primero me puse a pensar, ¿cómo es que yo resuelvo las operaciones? ¿Cómo es, o sea, a mí cómo me guiaron en ese camino para que a mí no se me hagan difíciles las matemáticas, para yo sentir ese gusto hacia la asignatura? Entonces, digo, yo buscando en mi pensamiento, haciendo como un poco de metacognición, interiorizando, ¿verdad? ¿no? Interiorizando, pues fui a dar con este método que digo que se acerca mucho a lo que realmente como que expresa, como dices así, como las formas de pensamiento que yo tengo en matemáticas, pero obviamente sí influye muchísimo el docente, ¿verdad? Y que actualmente pues haya tenemos que ir cambiando conforme va evolucionando la educación, son nuevas generaciones, entonces ir buscando nuevas formas, ¿verdad? Y que el docente tenga esa apertura, pues es muy importante.
Sí, no, supongo que sí. Y finalmente, como bien dices, no, las nuevas generaciones traen una forma diferente de aprender, tienen una visión diferente de la vida, tienen posibilidades diferentes simplemente con la tecnología y el acceso que tienen a muchas cosas, bueno, ya es diferente al que nosotros tuvimos en algún momento cuando nos tocó ser alumnos, ¿verdad? Entonces creo que sí es muy importante retomar esta parte de cómo enseñarle a los alumnos y cómo tratar de que empiecen a acercarse, a enamorarse de esta disciplina, ¿no? Me gustaría que continuáramos con el tema, pero ¿te parece si nos retiramos a una pausa cultural y seguimos? Claro. Nos retiramos a una pausa cultural y volvemos en un momento. Estamos de regreso nuevamente con nuestra invitada, la maestra Abigail Frías. Maestra, cuéntanos, platicábamos ahorita sobre cómo es una responsabilidad muy grande por parte del docente el tener ese interés, o sea, esa actitud de transmitirle a los alumnos la posibilidad de ver la facilidad de la disciplina, ¿no? De cómo las matemáticas pueden ser tan simples y tan sencillas como la vida cotidiana. A razón de cómo nace tu investigación, cuéntanos, la revisión de literatura para la construcción del marco teórico, ¿qué fue lo que encontraste? Sí, bueno, pues como te mencionaba, esta metodología nace en España. Entonces, en la revisión de la literatura, pues encontré la mayoría de las investigaciones realizadas en aquel país. Claro. El grueso de las investigaciones que encontré fueron realizadas en España. Sin embargo, ya ha ido trascendiendo. Encontré investigaciones que han realizado utilizando esta metodología en Estados Unidos, aquí en nuestro país, en Brasil, en Ecuador. O sea, sí ha ido trascendiendo. Y aquí en nuestro país, pues, son pocas las investigaciones que encontré, pero sí ya hay un interés por investigar esta metodología. Qué importante que ya haya esa réplica, ¿no? Que ya de alguna manera haya impactado y que se replique para poderlo compartir, ¿no? Finalmente es un aporte al campo del conocimiento muy interesante y va a crear esta posibilidad de crecimiento. Con respecto a este tipo de investigaciones que encontraste, que toda esta información, podemos determinar qué inicia tu investigación. Cuéntanos de qué corte metodológico se realiza y cómo es que empiezan a trabajarla. Sí, bueno, pues estamos utilizando una metodología cuantitativa. Vamos a utilizar para medirla un pretest y un posttest de cálculo mental. Actualmente en nuestro país tenemos una herramienta que mide específicamente el cálculo mental y ahorita se está implementando de manera institucionalizada en todas las escuelas aquí en nuestro estado. Entonces, aprovechando esa prueba que ya se está realizando, pues con esa estamos midiendo y estamos realizando una implementación de la metodología en una escuela primaria aquí de la ciudad en 3er grado. ¿Y es meramente cuantitativa o es experimental? Estamos realizando un cuasi experimento. Te comentaba que estamos trabajando con un grupo de 3er grado. Tenemos nuestro grupo control y nuestro grupo donde se está aplicando la metodología. Los grupos están muy parejos. Uno de los grupos tiene 27 alumnos y el otro 28 estudiantes, entonces están muy, muy cercanos los grupos. En un grupo, pues solamente se planteó la evaluación, no se ha realizado ninguna actividad con ellos. Y con el grupo donde estamos haciendo el cuasi experimento, pues ahí estamos realizando actividades que tienen que ver con la metodología para que los niños trabajen, pues ya no de la manera tradicional las matemáticas, sino con esta nueva metodología. Excelente. Y finalmente, como tú dices, finalmente el experimento está controlado de alguna manera porque, bueno, tienen más o menos los mismos elementos, tienen más o menos las mismas condiciones, entonces da la posibilidad para que pueda realizarse con las mejores condiciones para que los resultados sean muy satisfactorios, por decirlo de alguna manera. Sí. Cuéntanos, en la investigación la realizaron entonces cuando inicia el ciclo escolar.
Sí, ¿Sí? iniciando el ciclo escolar, iniciamos con el diagnóstico para ver, primero te digo, medir el nivel que tienen los niños en cálculo mental y también pues con todas las evaluaciones diagnósticas que la docente realizó, ver en qué nivel se encontraban realmente nuestros estudiantes para ver qué actividades de inicio teníamos que implementar con ellos, porque a veces, aunque son niños de tercer grado, pues vemos que traen a veces un nivel más bajo, a veces están ya adelantados, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico que la docente realizó de manera global, pues nos ayudó a determinar de dónde teníamos que partir para poder implementar las actividades del método. Y con respecto a ese diagnóstico inicial, ¿encontraron más o menos similitudes en los dos grupos, en el control y en el otro grupo, o si hay cierto rezago? No, fíjate que el grupo donde estamos implementando la metodología sí mostró un rezago. La herramienta nos da 3 niveles. Los alumnos que se encuentran en el nivel esperado de cálculo mental, los que están en desarrollo y los que requieren apoyo. Y la mayoría del grupo donde estamos realizando la intervención requieren apoyo, en tanto que en el grupo que es nuestro grupo control, la mayoría se encuentra en el nivel esperado. Entonces, eso pues nos alienta también a que esta metodología nos permita ver que los niños tengan realmente un despegue en el desarrollo de la habilidad del cálculo mental. Claro, y creo que de alguna manera va a ser, aparte del experimento, va a ser una posibilidad de mejora para el grupo, va a ser un beneficio para los niños y a lo mejor quien quite y a lo mejor esto les permita visualizar más allá la posibilidad de adentrarse más en el área de las matemáticas. Finalmente es una disciplina que, como comentabas en un principio, pues tienen cierto rechazo por la razón que sea, ¿sí? Pero tienen cierto rechazo por las mismas características de la disciplina. Ahora cuéntanos, con respecto al desarrollo de la investigación, ya llevamos un semestre de implementación y me imagino que llevan algo de registros con respecto al control del experimento, ¿o qué es lo que sigue? Bueno, ahorita actualmente lo que estamos es implementando actividades de la metodología. Decía que ubicamos a los alumnos en el nivel que se encontraban y empezamos a realizar actividades con ellos. Se están realizando diversas estrategias con el uso de materiales, digo que es muy importante esta parte. Les ha llamado mucho la atención a los niños, han estado interesados y en esa parte estamos. La idea es estar realizando actividades con el grupo todavía lo que es ahora que regresemos de vacaciones durante el mes de enero, febrero y marzo, para posteriormente aplicar nuevamente la evaluación, la prueba de CISAT y ver los resultados que tuvo la implementación de la metodología. Excelente. Entonces, con respecto a este trabajo, vamos a la mitad del proceso. Tienen, me imagino que han tenido algunos retos que solventar o que enfrentar con respecto a la implementación, al desarrollo y a lo mejor desde el principio al sugerir la investigación. ¿Hubo algún problema que se les presentara? Bueno, sabes que sobre todo cuando estás cambiando un esquema, pues sí, es difícil cambiarlo de lleno, ¿verdad? Es todavía como que estamos entre azul y buenas noches, ¿verdad? Como que a veces sí queremos tomar un poquito de la metodología tradicional y luego un poquito de las actividades que estamos realizando. Ese es un reto, ¿verdad? Pues como que a veces decimos, esa es la manera en la que nosotros aprendimos y dio resultados en su momento. Entonces es difícil como desapegarnos de esa parte y atrevernos a innovar y cambiar totalmente. Ese yo creo que ha sido el principal reto. Otro reto es que actualmente pues el trabajo por proyectos a veces como que no permite de manera llena, como antes de que, bueno, vamos a ver la clase de matemáticas y les explicaba yo y dábamos 1 hora, 2 horas para matemáticas y ahora como estamos trabajando un proyecto, pues todo depende de las actividades que se están llevando a cabo en el proyecto. Entonces es como que empatar esa parte, eso ha sido un reto, ¿verdad? Un reto importante porque a veces como que vemos más el tiempo a lo mejor como inclinado hacia otra asignatura, otro campo formativo, que ahora son campos formativos, y es difícil allegarnos exclusivamente a la asignatura de matemáticas, ¿verdad? Sin embargo, bueno, finalmente el trabajo
es innovador. Sí, sí es difícil, yo creo que el desprenderse de la rutina y de la dinámica a la que se está acostumbrado, pero finalmente es el mayor reto, ¿no? Creo que coincido contigo en que la posibilidad de construir una nueva estrategia de trabajo y de construir una nueva visión de cómo impartir la asignatura, pues bueno, implica una cierta problemática, pero creo que nada difícil de solventar. Entonces, tenemos todavía pendiente el encontrar los resultados, hallazgos, porque finalmente apenas estamos en la implementación del experimento, pero creo que van por muy buen camino, te felicito, gracias. Es una excelente investigación y creo que es una excelente propuesta para el sistema educativo. Es una aportación que el campo del conocimiento pues debe de valorar porque viene a modificar tanto la estructura, no solo educativa, sino la estructura del mismo alumno. Entonces creo que es muy interesante, te felicito, es una excelente investigación y sobre todo me gustaría que cuando tuvieras resultados vinieras a platicarnos. Sí, claro, me gustaría mucho poderles compartir para luego poder pues replicar esto, ¿verdad? Claro. Que no se quede nada más en ese grupo, sino que si tiene buenos resultados, pues sería muy interesante llevarlo a mucho más aulas. Sí, precisamente por eso te comentaba, o sea, es un gran aporte al campo del conocimiento porque les va a permitir replicarlo a lo mejor en otras instancias, en otros niveles, ya que tú que das clases en educación superior te das cuenta la diferencia que podría tener el impacto de un trabajo así en educación básica con los chicos en educación profesional. Sí, podemos ver muchísimo el resultado. Si tenemos un buen cimiento, pues se va a potenciar mucho, ¿verdad? Todo lo que podemos ver luego en niveles posteriores. Claro, entonces creo que es una excelente oportunidad. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, que que hayas venido a compartir con nosotros el trabajo de tu investigación y te deseo mucha suerte. Yo sé que no la necesitas, pero me gustaría que cuando termines tu investigación puedas venir a platicarnos los resultados y que no sea la última vez que nos visites. Muchas gracias a ustedes. ¿Sí? Fue un gusto, es un placer que hayan estado con nosotros. Los esperamos la próxima con nuevos invitados y grandes sorpresas. Mi nombre es Nubia Isabel Rivas Ayala. Hasta la próxima.